Saludos. Vamos a hablar de la tabla periódica. En un curso de química es fundamental el uso de la tabla periódica. La tabla periódica está formada por 118 elementos y tiene un orden secuencial desde el 1 hasta el 118. En la parte inferior izquierda podemos apreciar que los elementos que se encuentran en cuadro azul son metales, los que están en cuadro verde son no metales y los de cuadro amarillo son metaloides o semimetales. Implica eso que la tabla periódica está formada en mayor parte por metales. Los metales ocupan la parte izquierda y la parte central de la tabla periódica. Está diseñada formando grupos. Cada grupo tiene distribuido un conjunto de elementos. También la tabla periódica está diseñada en lo que llamamos período o nivel, que va desde el 1 hasta el 7. Los grupos están distribuidos para esta tabla periódica. Grupo A, que va desde el 1A hasta el 8A. En la parte central tenemos el grupo B. Primeramente vamos a hablar de los elementos del grupo A. El primer elemento que está encabezando el grupo 1A es el hidrógeno. Todos los elementos que están en ese grupo, en el grupo 1A, exceptuando al hidrógeno, son metales. Lo podemos apreciar, son todos no metales. Ahora bien, el hidrógeno no es un metal, sin embargo, tiene algunas propiedades que tienen los metales. Y una de ellas que vamos a señalar es el estado o número de oxidación. El hidrógeno tiene el estado de oxidación de ese grupo, el +1. Todos los elementos del grupo 1 tienen estado de oxidación +1. El hidrógeno, además del +1, tiene el -1. Por eso está ubicado en ese grupo. Pero no es exactamente el estado de oxidación lo que caracteriza al hidrógeno como formador del grupo 1A. Es un integrante del grupo 1A y lo vamos a ver más adelante por su configuración electrónica, pero de eso nos encargaremos más adelante. En el grupo 2A se encuentra encabezándolo el berilio y los demás elementos: magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Pasamos al grupo 3A y ya en el grupo 3A encontramos que encabezando a ese grupo se encuentra el boro y podemos apreciar que el boro es un metaloides o semimetal. Más abajo se encuentra el aluminio, el galio, el indio, el talio y así sucesivamente. El grupo 4A está formado por un conjunto de elementos encabezado por el carbono y le sigue el silicio. El carbono sabemos que es un no metal, aquí está presentado de color verde, y ya habíamos señalado anteriormente que los elementos que están en cuadro verde son no metales. Le continúan dos semimetales o metaloides, que son el silicio y el germanio. Más abajo se encuentran el estaño, el plomo y así sucesivamente. En el grupo 5A lo encabeza el nitrógeno, un no metal, le sigue un no metal, luego le sigue un metaloides y otro metaloides, y más abajo un metal, el bismuto. El grupo 6A está encabezado por el oxígeno, le sigue el azufre y le sigue el selenio. Los tres son no metales y luego le siguen tres elementos, entre ellos el telurio, que es un metaloides o semimetal, el polonio y el que le sigue más abajo. Aquí tenemos un error, el polonio es un metal y el elemento que está más abajo también es un metal.
Continuamos aquí en el grupo 7A, está el flúor, le sigue el cloro, el bromo, el yodo. Ese conjunto de elementos son no metales. Debajo de ellos se encuentran dos elementos metaloides o semimetales. Al fondo podemos ver el grupo 8A, encabezado por elementos gases nobles. Quiero señalar de manera especial que el helio no pertenece al grupo 8A. Sin embargo, como es un gas noble, está colocado en el grupo de los gases nobles. A los grupos les llamamos familia por comportamientos similares que guardan los elementos entre ellos. Vamos a hablar ahora de los elementos del grupo B. El grupo B tiene un inicio diferente a como lo tiene el grupo A. El grupo B inicia en el elemento número 29, que es el cobre, con 1B. Luego continúa encabezándolo el zinc, el grupo 2B. Encabezando el 3B se encuentra el escandio, el 4B lo encabeza el titanio, el 5B lo encabeza el vanadio, el 6B lo encabeza el cromo, el 7B lo encabeza el manganeso, y encabezando el grupo 8 se encuentran asociados el hierro, el cobalto y el níquel. Ellos componen el grupo 8B, incluyendo los elementos que están debajo de ellos. La tabla periódica fue diseñada inicialmente de acuerdo a la masa de cada elemento. La masa de cada elemento o masa atómica está señalada en la parte izquierda debajo del símbolo de cada elemento. Aquí tenemos este elemento que nos sirve como modelo para nosotros localizar cualquier propiedad que queremos de los otros elementos. Vemos que la masa atómica va de manera continua en aumento. El hidrógeno, que es el elemento número 1, tiene la masa 1.008. El helio, que le sigue, tiene masa 4.002. El litio, que es el elemento número 3, tiene masa 6.939. El berilio tiene masa 9.012. El boro, que le sigue, tiene 10.81. El carbono 12.01. El nitrógeno 14.00. El oxígeno 15.99. Y vemos que de manera continua la masa va aumentando. Pasamos a cada uno de los elementos, en este caso al sodio, y vemos que hay una continuidad de aumento. El aluminio 26.98, el silicio 28.08, el fósforo 30.97, y podemos apreciar que hay un aumento sucesivo. Sin embargo, cuando nos ubicamos en el argón y el potasio, elemento número 18, el argón, el potasio número 19, podemos apreciar que hay una ligera diferencia entre la masa del argón y la masa del potasio. El argón tiene una masa ligeramente mayor que la del potasio. El argón tiene 39.94, el potasio tiene 39.10. Hay una ligera diferencia. Sin embargo, ahí se pierde la secuencia de la continuidad en cuanto a la masa del elemento. O sea que la tabla periódica no podemos verla como la distribución de los elementos de acuerdo a la masa. No lo es. Ya vimos un caso y podemos también apreciar un caso similar en el elemento número 27 y el elemento número 28. El cobalto y el níquel. El elemento número 27 tiene una masa de 98.93. El elemento número 28 tiene una masa de 58.7. Es decir, el cobalto tiene una masa ligeramente mayor a la del níquel. Si pasamos al elemento número 52 y el elemento número 53, también vemos una ligera diferencia, teniendo una masa mayor el elemento que está antes. O sea, el elemento número 52, telurio, tiene una masa ligeramente mayor que el yodo, elemento número 53.
El telurio tiene una masa de 127.8 y el yodo tiene una masa de 126.9. Vemos esa diferencia. Por tanto, la tabla periódica no es el ordenamiento de los elementos de acuerdo a su masa atómica, sino de acuerdo al número atómico, que es el número de orden que tiene cada elemento. Es el número que está colocado en la parte superior izquierda de cada elemento. La masa atómica es el número que está colocado debajo del símbolo del elemento. Hay un caso muy especial. Cuando nosotros continuamos viendo la tabla periódica, podemos apreciar que en el elemento número 57, el lantano, si continuamos, podemos ver que el frente, siendo el 57, al frente de él está el 72, y continúa 73 hasta llegar al elemento número 86 en ese nivel o periodo. Sin embargo, hay un señalamiento indicando que debajo de ese elemento continúa aquí el elemento serio, y así sucesivamente el elemento número 58 hasta llegar al 71. Y de ahí regresamos entonces al 72 y ahí sí continúa de manera continua hasta el 86. Luego de llegar al elemento número 89 tenemos un caso similar. Frente al 89 está el 104. Sin embargo, se está señalando que la continuidad es aquí abajo, 89, 90 hasta llegar al 103. Y lo mismo que lo anterior, podemos entonces continuar con 104 hasta llegar al 118. Esos elementos que están en la parte inferior de la tabla periódica, que son 28 elementos, son llamados elementos de transición interna, porque van colocados justamente en esa parte interna. Los elementos que encabeza el lantano son llamados lantánidos, y los elementos que encabeza el actinio son llamados actínidos. Los elementos representativos son los elementos del grupo A, que son desde el 1A hasta el 8A. Se llaman elementos representativos, y lo vamos a ver más adelante, por su configuración electrónica. Los elementos que van desde el 21 hasta el 30 son llamados elementos de transición. Y ya dijimos anteriormente que los elementos de transición son del grupo B. Entre ellos están encabezando cada grupo el escandio, el titanio, el vanadio, el cromo, el manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc y así sucesivamente. Esos son los elementos de transición en conjunto con ese bloque completo que tenemos ahí. Ahora bien, podemos identificar un elemento en la tabla periódica o localizar un elemento en la tabla periódica si nos dicen el número. Si nos dicen que localicemos el elemento número 82, lo tenemos rápidamente, el plomo. Si nos piden que localicemos el elemento número 20, ya lo tenemos, el calcio. Si nos piden que localicemos el elemento número 28, ya lo tenemos, míralo ahí, el níquel. El elemento número 16, el azufre. Si nos piden que localicemos el elemento número 17, el cloro. Pero hay otra forma. Si nosotros combinamos el período o nivel con el grupo, también podemos localizar un elemento en la tabla periódica. Imagínense que le digan, localiza el elemento que se encuentra en el período 4, grupo 4A. Inmediatamente nos colocamos aquí en el período 4 y llegamos hasta donde está el grupo 4A, y ahí en esa intersección se encuentra el germanio. Si nos dicen que localicemos el elemento que se encuentra en el periodo 5, grupo 6A, entonces partimos del periodo 5 hasta llegar al grupo 6A, y ahí tenemos al telurio. 6A, periodo 5, el telurio. Si nos dicen que localicemos el elemento que se encuentra en el período 4, grupo 7A, vamos y nos localizamos en la intersección, y en esa intersección se encuentra
el elemento del grupo 7A es el bromo que hace intersección con el período 4. Y así podemos localizar un elemento fácilmente. Vamos a hablar ahora de lo que es la propiedad de cada elemento. Vamos a hablar de las propiedades de los metales. Una propiedad que tiene cada metal, una propiedad especial, es el brillo. Todo metal tiene un brillo. Segunda propiedad, son dúctiles, maleables, son buenos conductores de la electricidad, buenos conductores del calor, tienden a perder electrones, cargándose positivamente, como cationes. Y así sucesivamente hay muchas propiedades de los metales. Vamos a hablar ahora de las propiedades de los no metales. Los no metales tienen una propiedad totalmente contraria a la anterior. No tienen brillo propio. No son buenos conductores del calor y la electricidad. No son maleables. No son dúctiles. No entregan fácilmente electrones, sino que reciben electrones, convirtiéndose en aniones, o sea, cargados negativamente. Los metaloides o semimetales tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Tienen propiedades físicas muy parecidas a los metales y propiedades químicas parecidas a los no metales. O sea que ellos vienen siendo los camaleones de la tabla periódica. Podemos apreciar bien, claro, que ellos se encuentran haciendo frontera entre metal y no metal, separándolo a uno de los otros. O sea que los metaloides podemos decir que son semiconductores del calor y de la electricidad, y eso lo hace buenos para ser usados en computador, radio, relojes, televisor y así sucesivamente. Podemos ver prácticamente que la tabla periódica es manejable. Cuando uno ve una tabla periódica por primera vez, es semejante a cuando uno está frente al teclado de un computador, que uno nota que las letras están no en un orden, sino que hay que habituar las manos, los dedos, para que se familiaricen y entonces podamos localizar y escribir rápidamente cualquier palabra. Con la tabla periódica también, ya nosotros podemos combinar un elemento con otro y podemos localizarlo rápidamente. Espero que esta explicación le haya sido útil. Vamos a seguir más adelante hablando de otras partes de la tabla periódica. De mi parte ha sido todo. Pasen feliz resto del momento. Muchas gracias por su atención.